Aló, mijo. ¿Qué fue, hija? Ya bajo. Ya bajo. Ya. Chau. Kellen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Un gustazo saludarles a los añazos. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar la plataforma, revisar las clases grabadas. De igual manera, pues, documentos, certificados o actas que nos haga falta, por favor, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues, recordarles que en la plataforma ya se encuentra habilitada directamente lo que es el cuestionario o la evaluación pertinente para que ustedes la puedan rendir, ¿no? De igual manera, pues, no se olvide, por favor, de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? La anterior semana nosotros habíamos revisado en la clase grabada las ideas o las luchas de independencia, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cuál fue la última lucha que nosotros tuvimos con los españoles para obtener nuestra independencia? La batalla de Pichincha Muy bien, la batalla de Pichincha. ¿En qué año fue la batalla de Pichincha? en 1830. 1820. Ya, casi, pero no. A ver, la 1810. 1822. excelente, muy bien. Sí, si bien es cierto, nosotros podemos hablar de qué fue la última lucha o el último enfrentamiento que nosotros tuvimos en contra de los españoles, ¿no? Justamente para obtener nuestra independencia. Recordemos que directamente los procesos de libertad empezamos a tener desde los años de 1800 en adelante, ¿no? Prácticamente con las ideas de Simón Bolívar, con las ideas de libertad que prácticamente las tomó de la Revolución Francesa, ¿no? Y de ahí directamente pues empezamos a tener lo que son juntas de autogobierno, empezamos directamente a organizarnos y después directamente empezamos a tener los enfrentamientos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, existe un monumento en el Malecón 2000 en donde se hace referencia pues a Simón Bolívar, ¿no? Estrechándose la mano con otro libertador, ¿sí? Se planteaba que San Simón Bolívar Martín. está liberando pueblos, en este caso desde la parte del sur, sí, desde el norte, en este caso de América del Sur, y obviamente el otro libertador venía desde la parte del sur, ¿no? Y justamente al liberar lo que son sus pueblos, prácticamente se estrecharon en manos y el monumento lo tenemos en el Malecón 2000, ¿no? Entonces, en ese monumento, por un lado tenemos a Simón Bolívar, del otro lado, ¿quién es el otro representante o el otro libertador? San Martín, profe. Excelente, muy bien, José de San Martín, muy bien. Entonces, miren, todos los procesos de independencia prácticamente, ¿no? Empezaron de 1800 en adelante y obviamente pues nosotros tuvimos pues nuestra liberación en 1822, ¿no? Otras de las afectaciones o los cambios más importantes que se dieron en el continente americano
fue prácticamente la instalación del liberalismo dentro de nuestros territorios, ¿no? Especialmente en los aspectos administrativos, económicos, sociales, culturales, pero sobre todo dentro de nuestra independencia. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Karina Elizabeth? ¿Estamos ahí? Señorita Karina Elizabeth, no estamos, muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el Sí, señor? aquí estamos, dicen. Buen día. Por favor, ayúdeme, por favor. Los orígenes. Los orígenes del liberalismo. Sí, señorita Karina, por favor. A ver, licenciado. Buen día. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica son tan diversos como los procesos emancipatorios originados a comienzos del siglo en esta 19. Esta diversidad se conexión. Ay. Se resume al menos en dos tipos de liberalismo, a los que se hace alusión en las fuentes históricas. Por un lado, existiría un liberalismo próximo al modelo inglés, al que se adjetiva como positivo, organizador o de orden. Por el otro, un liberalismo revolucionario, considerado por sus adeptos como progresistas, radical, etc. Este último se inclina en las más de las veces por el modelo francés, aunque hay referencias al norteamericano. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que el origen del liberalismo prácticamente establece desde el punto de partida de las independencias, ¿no? Hablamos también de dos modelos liberales que prácticamente se implementaron a raíz de estos enfrentamientos, ¿no? El liberalismo inglés, en este caso, que prácticamente se establece, ¿no?, a las normativas, al orden, al desarrollo directamente de los parámetros administrativos, mientras que del otro lado aparece el liberalismo revolucionario, ¿no?, que prácticamente establecen lo que son corrientes muy diferentes al inglés y que sobre todo pues mantienen lo que son procesos radicales, enfrentamientos, levantamientos, y donde prácticamente establecen de que para una sociedad el tener lo que es un recambio importante siempre es establecer lo que son momentos o liberaciones directamente en base a los parámetros administrativos, ¿no? Obviamente se establece que en América Latina, para reformar las formas de gobierno, a raíz directamente del maltrato, del abuso por parte de los españoles, prácticamente el liberalismo tuvo que adentrarse dentro de la época de las luchas de independencia, ¿no? Es decir, ganaron directamente la independencia, empezaron a establecer lo que son gobiernos republicanos, pero sobre todo directamente empezaron a tener lo que es el control de la economía, ¿no? Y ya no directamente depender de los gobiernos españoles o peor aún directamente enviar sus recursos, ¿no? Ahora, el liberalismo latinoamericano. ¿Me ayuda, por favor, el señor Dani Santiago, por favor? Buenas, dicen. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. El liberalismo latinoamericano, en su vertiente radical, asume de forma contundente una impronta igualitaria. Este igualitarismo, cuya cabeza europea más significativa es Rousseau, pregona la creación de instancias comunitarias suficientes para la satisfacción de las necesidades irrenunciables del individuo. El Estado no es un mal necesario y, por consiguiente, objeto de políticas
para su reducción a la mínima expresión. Así, tal como sostiene Javier Fernández Sebastián, al enfrentarse al despotismo colonial, el liberalismo latinoamericano mantiene una estrecha asociación entre la afirmación de la libertad y la igualdad. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí nos habla, ¿no? Que el liberalismo revolucionario fue prácticamente liberal, con la corriente, en este caso, ¿no? Económica, filosófica, de gobierno, que prácticamente se generó en el continente americano, ¿no? A raíz directamente de los procesos de independencia, ¿no? Aquí también nos habla del representante Rousseau, ¿sí? Un filósofo francés sumamente importante, que él mencionaba que la creación de departamentos administrativos prácticamente serían suficientes y solamente en este caso se crearan en pequeños grupos, ¿no? En pequeños barrios, en pequeños sectores como tal, porque él consideraba que prácticamente el crear un Estado dentro de estos países realmente genera lo que es una debilidad del poder y además de ello lo que son conflictos sociales, ¿no? Lice- Conflictos sociales, ¿no? Sí, y Disculpe, que licenciado. obviamente, sí, Licen. sí, sí le escuchamos. Ya, disculpe, Licen. Le iba a decir que me voy a desconectar porque voy a salir de mi casa. Tengo que llegar a otro lado, entonces ahí me vuelvo a conectar a las clases, por favor. Listo, muy bien, señorita. Alexandres, apellido, por Sí. favor. Chicais. Sí, aquí está, listo, muy bien, excelente. Ya, yo voy a tratar de llegar lo más pronto para poderme reincorporar a las clases. Listo, muy bien, señorita, le esperamos, excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos establecer, ¿no? De que el Estado prácticamente, ¿no? Establece lo que son garantías para los ciudadanos, para la población. Sin embargo, también nos habla en este caso de que la administración tiende a ser muy pobre, ¿no? Y por ende, pues, existen conflictos económicos, sociales, culturales y obviamente los valores que en su momento promulgaba Simón Bolívar de libertad, igualdad, fraternidad, se ven afectados directamente por la crisis que puede existir dentro de un gobierno al no establecer al Estado con bases fundamentales, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué dice el señor Dávalos acerca de la emancipación en el continente americano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Elizabeth? Ya. El liberalismo latinoamericano que define Armando, ese es, perdón, ¿está bien lo que estoy leyendo? Sí, Licenciado. por favor. Ya. El liberalismo latinoamericano que define Armando Hart Dávalos se pretende una cultura de emancipación, en otras palabras, un sustrato de elaboración autóctona surgido de las gestas emancipadoras que es asumido y trascendido por los socialismos del siglo XX, así apartándose de modo deliberado de la voz liberalismo como denominar periodista o de una corriente de pensamiento encerrada. Se lo identifica con un conjunto de ideas esenciales que se originan en una historia política común de Latinoamérica. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, el señor Dávalos, ¿no? Menciona prácticamente que dentro de los procesos de independencia fue el momento en donde el liberalismo pues llegó al continente americano, ¿no? Directamente establecido por los valores de libertad, el establecer lo que son valores de democracia, de un gobierno directamente democrático, participativo, pero sobre todo evitando lo que es la explotación como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto,
prácticamente el señor Dávalos también hace hincapié que dentro del siglo XX plantea diferentes parámetros que son apegadas a la corriente del socialismo, ¿no? Que si bien es cierto, es un movimiento social que todavía no puede sembrar lo que son sus bases fundamentales, pero sin embargo todavía se mantiene en los valores directamente que debe mantener lo que es un gobierno o una república, ¿no? Hablando directamente de valores, hablando directamente de un Estado, hablando directamente de mejorar de las condiciones de vida de la población como tal, ¿no? Ahora, el liberalismo en los últimos años. Me ayuda, por favor, el señor Lenin Omar Gallardo. ¿Estamos ahí? Señor Gallardo, no estamos. Muy bien, sin nota. El señor Pablo David Cisneros. Licenciado, disculpen, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, señor Lenin. A ver, es esa historia de los últimos 2 siglos la que confirma el destino de las ideas liberales norteamericanas, de las europeas. Estas serían llamadas a través de la escuela del pensamiento con la vocación de superar los divorcios entre culturas urgidas entre las luchas por la liberación social y nacional durante el siglo XVIII y el siglo XIX, y en las formas ideológicas de las luchas sociales del siglo XX. De este modo sería posible encarar una síntesis universal con carácter latinoamericano. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Nos habla que las ideas liberales en Latinoamérica todavía persisten en nuestra sociedad, ¿no? Especialmente cuando se crean las luchas de las clases sociales o las clases sociales, ¿no? Hablando directamente de las luchas del proletariado, en este caso de la burguesía, de los ricos, de los pobres, de los derechos de la población, de los derechos de los ciudadanos. Hablamos también, en este caso, acerca de la convivencia armónica que debe existir, pero sobre todo directamente nos hablan de los gobiernos y sobre todo directamente nos hablan de las garantías que debe tener un Estado hacia la población en general, ¿no? Por ende, prácticamente se manifiesta que en los procesos de independencia y al crear directamente lo que son gobiernos republicanos, establecieron, ¿no? Parámetros para crear lo que es un Estado, parámetros de derechos, de igualdades, de oportunidades y sobre todo directamente evitando lo que es la explotación, la marginación, ¿sí? Y sobre todo la dependencia económica que podamos tener directamente de otros países como tal, ¿no? Ahora, vamos directamente a establecer cómo el liberalismo prácticamente logró imponerse en uno de los países más pobres en América Central, ¿no? En Haití, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita María Sofía Espinosa? ¿Estamos ahí? Buenos días, Licen. Ya. Buenos Los días. procesos emancipatorios, más estos ideales europeos se ubican fuera de una estructura propietaria. Es decir, que el liberalismo latinoamericano, que se manifiesta por primera vez en el impulso independentista de Haití en 1804, no se construye bajo la lógica del burgués propietario, sino la de los hombres que insertos en un entramado de alianzas multiclasistas buscan su libertad al trastocarse la lógica burguesa del ciudadano propietario. El liberalismo latinoamericano nace universalista el inicio del proceso emancipatorio al estar asignado por la abolición de la esclavitud. Fija el horizonte en la totalidad de los seres humanos y en la conquista de una redención universal. No son los confines del Estado-nación los límites geográficos de la vocación emancipadora. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias.
Entonces, miren, aquí directamente, ¿no? Podemos establecer que los procesos de emancipación o de liberación prácticamente, ¿no? Prevalecen hasta el día de hoy, estableciendo directamente en los derechos, en las participaciones, en la igualdad de condiciones que en algunos casos tratamos de mantener, pero sobre todo también nos habla, en este caso, de la participación en democracia, ¿no? Es decir, cuando nosotros directamente elegimos a nuestros representantes, presidente, la presidenta, la alcaldesa, el alcalde, el concejal, el prefecto, prácticamente manifiestan lo que son los valores de libertad, ¿no? Es decir, la capacidad directamente de elegir a representantes, la capacidad directamente de participar en la política como tal, ¿no? Y obviamente, pues, a raíz de las clases sociales, todavía las brechas entre los ricos y los pobres son condiciones que todavía no han cambiado, ¿no? Y por ende, pues, se mantiene que con el liberalismo, sí, prácticamente se den bases fundamentales para que los procesos sean más equitativos, ¿no? Y por ende, directamente también los parámetros de la sociedad donde un crecimiento sea continuo y conjunto, ¿no? Vamos, la historia del siglo XX. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Lady Montserrat? ¿Estamos ahí? Hola, buenos días. En la historia del siglo XXI. Creo que dejé abajo mi delantal. En el siglo XIX y siglo XX, en Latinoamérica, se repiten ejemplos de esta doble presencia del lenguaje, de la cultura de la emancipación y un pensamiento no emancipado. El remanente de pensamientos colonial en las fórmulas liberales, por ejemplo, de Juan Bautista Alberdi, pero también podríamos incluir las de Fausto Sarmiento, Carlos Octavio Bunge, Alcides Argüelles y muchos otros. Predice su suerte dígame, en que se dan lanzas a los reclamos del llanero, pero para someterlos a dominación de una clase a la que no pertenece. La dicotomía civilización o barbarie es la insignia de una clase afanosa por quitarle el yugo español, pero para ponérselo a los gauchos animales bípedos de ¿Ya, señorita? No, muy bien, nos hace falta la última. La dicotomía. Civilización o barbarie. Sí le estaba leyendo, pero parece que el internet se me estaba cortando, pero sí le leí todo. Listo, muy bien. ¿Su apellido es? Lord Villa. Muy bien, regáleme un segundito. Ah, aquí está Villa, muy bien, 10, excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos hablar un poquito, ¿no? Que la emancipación prácticamente, ¿no? Fue el momento cuando nosotros nos liberamos del yugo español. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes consideran tal vez que con los españoles o no? Sí, ¿no? Tal vez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue bueno la independencia que tuvimos con los españoles? ¿O tal vez sería adecuado seguirnos manteniendo justamente con ellos? ¿O las condiciones de vida serían diferentes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue bueno, malo nuestra independencia? Qué buena, porque somos independientes. Ya, muy bien, tenemos nuestra propia independencia. ¿Qué más? Vamos a decir 3 cositas por las cuales fue buena la independencia. ¿Por qué más? ¿O por qué no? Que nos sentimos libres. Ya, por ahí. Fuimos libres, licenciado. Oye, excelente, muy bien. ¿Por qué más? Porque podemos elegir nuestro propio gobierno y en este caso por la democracia.
También, excelente, muy bien. Podemos tener la oportunidad, en este caso, de elegir las formas de gobierno, elegir a nuestros representantes, ¿no? Ahora, si bien es cierto, todavía pues se mantiene bastante hermetismo, ¿no? Por la separación que logramos tener de los españoles, que en algunos casos prácticamente no fue de mucho beneficio el podernos directamente liberar del abuso de parte del yugo español, y en otros aspectos también destacamos directamente a que gracias a ellos nosotros logramos tener una base fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen parámetros, ventajas, hablamos también de desventajas, pero sobre todo ellos directamente nosotros logramos obtener nuestra independencia y obtenemos nuestra vida republicana en sociedad y en participación desde 1822 hasta el día de hoy, ¿no? Por ende, pues prácticamente mantenemos un gobierno propio, un gobierno democrático y que sobre todo directamente las autoridades las podemos elegir nosotros en la mejor de las condiciones mediante el voto, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, Liz, está clara. Excelente, muy bien. Chicos, no se olvide, por favor, que la plataforma está habilitada. Tienen una pequeña evaluación que me imagino que tal vez ya les confirmaron por parte de coordinación académica, así que por favor realizarla de la mejor manera, está súper sencilla. De igual manera, pues tratemos de pasar un feriado bonito en familia. Sí, de mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado.